Aquí estamos en el curso de recursos turísticos y he invitado a ti como experto aquí en Sucre sobre los diferentes temas que tenemos. Nosotros hoy estamos tomando turismo rural, ecoturismo y turismo comunitario y te he invitado como experto para contarnos un poco de tu experiencia y cómo funcionan estos rubros turísticos, cómo funciona eso en la práctica y en tu negocio. Muchas gracias, Marco, por la invitación. Yo sé que vamos a aportar un poquito de lo que hemos estado haciendo estos años en el área de turismo, turismo comunitario y ecoturismo, ¿no? Entonces vamos a estar respondiendo a todas las preguntas que tú me hagas. Las primeras preguntas sobre ti, primero, ¿dónde has crecido? Bueno, Pablo Ávila Cruz ha nacido en Incahuasi, en la provincia de Norcinti, del departamento de Chuquisaca, un pueblo pequeño donde prácticamente todos, en su mayoría, se dedican a la agricultura, ¿no? Entonces, somos productores de papa, maíz, trigo, arveja, potenciales papa, ¿no? Entonces, sabemos bastante de la agricultura también en este municipio de Incahuasi. Y después, ¿qué fue tu camino? ¿Has estudiado aquí en Sucre? ¿Dónde has estudiado y qué cosa? Después de hacer algunos años allá en Kawasi, que antes era hasta cuarto medio, ha cambiado el sistema. Hemos hecho allá tercero medio y cuarto medio hemos venido a terminar acá en Sucre. Y bueno, posteriormente hemos entrado a la universidad, a San Francisco Javier, ¿no? A estudiar turismo. ¿Y qué año has terminado a estudiar turismo? Hemos hecho a nivel licenciatura, hemos entrado en 2004 y hemos salido en el 2008, ¿no? Antes era el sistema educativo de 5 años, nivel licenciatura, todas las carreras, ahora ha cambiado, son 4. Pero nosotros hicimos 5 años, ¿no? Entonces hemos estado hasta el 2008, hemos terminado toda la carrera de turismo. Y entonces, 14 años desde que has terminado. ¿Qué has hecho en los 14 años? ¿Qué es tu experiencia? Bueno, en los 14 años hemos estado trabajando como guía de turismo en el área, prácticamente lo que es el Distrito 8, todo el Distrito 8, Chataquila, Chauraca, Maragua, Totoro, eh, Tumpeca, Tamula, Puruquila, Quilaquila, todo eso, ¿no? Entonces, hemos estado haciendo mucho lo que es turismo de aventura, trekking, turismo vivencial, cultural y todo eso. Ujú. Y ahora, ¿dónde trabajas? ¿A qué te dedicas? Bueno, mi persona tiene una agencia de viajes acá en la ciudad de Sucre. Hemos abierto la agencia en el 2019 y bueno, después hemos estado con la pandemia restringidos por 2 años. Ahora estamos nuevamente haciendo un poquito reactivando prácticamente la agencia, tomando nuevos contactos y todo eso, ¿no? La agencia se llama Green Trekkers Bolivia, Ecoturismo Green Trekkers Bolivia. Y bueno, estamos con nuevas ideas para comenzar con todo. Estamos poniendo los cimientos este año y para el año darle con todo. Y te puedo preguntar, con tu agencia Green Trekkers, ah, tenía la oportunidad de mostrar a todos los turistas el video que hemos hecho juntos a Maragua, lo que es tu tour ahí del Camino del Inca, del cráter de Maragua. Pero aparte de eso, ¿qué productos estás ofreciendo ahora? Primero, aparte de las cosas en el campo, ¿qué haces en la ciudad? La agencia prácticamente ofrece los servicios de City Tour, escalada, estamos haciendo también lo que es el tour nocturno de iglesias, después también estamos con
actividades de cuentos de antaño, cuentos de terror, en el Castillo de la Glorieta, el Pireo, o en los socavones de Churuqueya, ¿no? Entonces, diversificamos siempre los productos para tener clientes también, ¿no? Entonces, no solamente lo mismo, sacamos actividades también afuera de la ciudad, como el Cerro Obispo, cascadas, hacemos cañones de Icla, también los cañones de Lamboyo, Zarfaya, que son nuevos productos que estamos ofreciendo. También esto hay que equipar estos cañones y hemos estado haciendo eso también, ¿no? Porque antes no había nada, ya le Eso pusimos es afuera de la ciudad, ¿no? le pusimos ya algunas chapas para que podamos cerrar y todo eso. Eso es de Icla, de la zona de Icla. Icla y Lamboyo prácticamente, ¿no? Hemos estado haciendo esas cositas para que sea accesible, ¿no? El trayecto, todo eso. Entonces, también aparte de hacer nuestra actividad, también aportamos, ¿no? al lugar para que otros que van a venir detrás de nosotros puedan hacer estas actividades, ¿no? ¿Y qué es tu trabajo al final? Diseñar el producto, compositar, digamos, ya y al final ir como guía o cómo haces, es tu propio producto. Eh, eh, claro, nosotros, Trekkers arma el producto. Primero hacemos viajes al lugar. Siempre tratamos de tener productos diferentes a las demás agencias y salimos en un viaje de reconocimiento, vemos el lugar, hablamos con algunas familias que están cerca del atractivo, si nos pueden cocinar, el tema logístico y todas esas cosas lo vemos. Armamos después el paquete y obviamente este viaje lo hacemos con los guías nuevos, capacitamos después a ellos. Y luego, los primeros viajes, obviamente tengo que ir yo como gerente de la agencia. Y después ya, una vez que se consolida el producto, ya vamos los otros días que tenemos, ¿no? Entonces, es un trabajo de hormiga que está detrás de nosotros y ellos son los que después lo hacen. Y bueno, obviamente también cada guía tiene su remuneración económica, ¿no? De 150, 200 bolivianos por día, dependiendo si es un grupo numeroso, hasta 250, 300 bolivianos, ¿no? Entonces, eso también es una ayuda para un guía que recién está iniciando o que ya tiene recorrido también, ¿no? Entonces, pero tú tienes que hacer esas inversiones también previo durante el diseño del producto, ¿no? Es inversión para ti también de armar un producto. sí, cuando nosotros armamos el producto, obviamente nosotros como agencia siempre ponemos la parte económica, ¿no? Les llevamos, contratamos el transporte y les llevamos, ¿no? A los guías y después ya ellos recién se pagan, se descansan cuando ya hay clientes, ¿no? Pero al principio hay que invertir, ¿no? Y en todo producto es así. Empresa privada siempre hay que invertir, eso es lo más doloroso, pero ese es el nombre, ¿no? De hacer turismo, el beneficio, pues vendrá después, pero al principio tienes que invertir. Después que has diseñado un producto, ¿cómo haces de la oferta y de la demanda, ¿no? La demanda hay que crear con la oferta. Eso vamos a hablar en próximos cursos también, pero como tengo el experto aquí, voy a preguntar ahorita. Sí, una vez que ya tenemos el producto, pues el siguiente paso es la promoción, ¿no? Hay que ver con qué medios promocionar, medios digitales, radio, televisión, flyers y asimismo conseguir también capacitar a los guías que pueden ir a estos nuevos destinos que tenemos. Entonces, implica mucho, consolidar el producto implica mucho trabajo, mucho tiempo, seguimiento, porque no es nomás de hacerlo y dejarlo. Esto va a funcionar. Hay que estar detrás de ese paquete turístico, hay que ponerle tiempo, dinero,
a los guías, incentivarles y motivarles con una buena remuneración, porque si no, no van a ir así por así, ¿no? Entonces, es costoso, ¿no? Cuesta sacar un producto y que funcione. Como cualquier proyecto en otros rubros, ¿no? Entonces, es muy complicado. A veces te chocas con comunidades también que no te aceptan, piensan que estás lucrando bastante, pero sin embargo no es así, ¿no? El turismo, a través del turismo queremos llegar a todos, pero a veces hay familias que se cierran y no comprenden, ¿no? Entonces chocas también con ellos. Y hay otros que sí te reciben con los brazos abiertos, pero dentro de ellos mismos hay otras familias que no quieren, ¿no? Se pelean. Y luego cuando ven el dinero, cuando ven que el proyecto funciona, recién quieren entrar todos, ¿no? Recién quieren aparecer los que decían que no, recién quieren ser dirigentes, quieren ser presidentes de su comunidad y todo eso, ¿no? Pero al principio cuando no apostaban nada y no creían, apareció el dinero, ¿no? Entonces, es muy complicado hacer crecer un producto turístico dentro de... Y también seguro tenías con algunos productos éxitos, por otros nada, ¿no? O casi nada, o dos, tres veces has salido. Entonces, prácticamente toda la inversión fue al agua. Sí, Había eso. sí, hay ese tipo de cosas, ¿no? A veces vas a un destino turístico, como nos pasó una vez por ejemplo, con las cascadas de Escana, ¿no? Fuimos allá, pusimos las chapas, invertimos dinero, tiempo, porque fuimos como 3 veces a explorar y a colocar el equipo, todo eso. Pero después nos chocamos con que nos dejaron entrar, problema, un problema de contaminación ambiental, ¿no? Porque ahí también te quiero hablar de que a veces hay agencias que llevan sin pedir cualquier cantidad de gente y no controlan, ¿no? Se pasa el control de las manos y luego esta gente hace lo que quiere, las huertas, queman los cercos para sus fogatas y bueno, la gente lo pasa como está. Entonces, y por esa razón nos cortaron a todos. Los padrinos pegan todos. Entonces, nos cortaron el proyecto y hasta el día de hoy pues, no estamos entrando. Está así. Y Escala es un lugar muy bonito. Que se puede trabajar juntamente con el alcalde de Yamparay. Hacer muchas cosas tiene potencial. Como te iba diciendo, el tema de la oferta y la demanda es muy complicado. Entonces hay que darle tiempo, hay que darle mucho trabajo, dedicación, inversión, más que todo, que a veces ir a una imprenta, hacer los flyers, ir a un canal de televisión, a una radio, es tiempo y es dinero, ¿no? Entonces, Pero la pregunta, ¿y el turista responde o no responde siempre? Has hablado que tenías problemas con los gente de ahí, digamos, que te impide de hacer un producto. Más o menos has mencionado otras agencias que te copian tu producto, hacen lo mismo y después se portan mal y por eso la gente del lugar no quiere eh, ofrecerte más que puedes hacer tu tour correcto, ¿no? sí, hay esos problemas, ¿no? Que a veces, generalmente, bueno, son los mismos colegas que nos copian el producto una vez que ya está hecho y nos hacen quedar mal, ¿no? A veces no controlan la capacidad de carga de sus cuántos clientes llevar y todo eso y luego se descontrola cuando están en el lugar y hay cosas que no les gustan, ¿no? A los comunarios, ¿no? Entran a sus huertas, sacan sus cercos para hacer sus fogatas, entonces, y eso pasa del límite de ellos y se enojan, y nos privan a todos, ¿no? Entonces es una parte negativa que tenemos que mejorar y trabajar bastante entre todos. Y al otro lado de la demanda también había productos que has hecho y no gustaba a los turistas que no querían hacerlo.
Sí, no, a veces hay, más que todo, a veces se ve por el tema de la distancia. Ujú. Tenemos lindos atractivos turísticos en otros municipios y alrededor de Sucre, pero a veces la distancia, ¿no? La distancia, la accesibilidad no nos ayuda. Por ejemplo, el caso de Palmar, el caso de Calle Calle, que está en Sudáñez, Sopachuy, ¿no? El Palmar mismo, que si tendría una carretera asfaltada sería otra cosa. Entonces, hay bastante tema de accesibilidad que nos afecta al turismo y hace que el cliente no lo tome, no responda. Ahora, estos últimos meses hemos estado trabajando, o este último año hemos estado trabajando con turistas nacionales, ¿no? Que hemos tenido buena respuesta y hemos aprendido que como agencias de viaje, guías de turismo, que los nacionales sí viajan, ¿no? Sino que era como algo que no sabíamos y que tampoco ellos sabían, ¿no? Pero la pandemia creo que nos ha enseñado a que ellos sí podían salir y podían viajar. Entonces ahora hay muchas agencias que se enfocan en el turismo local, nacional. Entonces ya hay mucha gente que viaja. Y son ellos los que nos han mantenido también en el tema de estos 2 años de pandemia, ¿no? En la distancia. Por lo menos un aspecto positivo de la pandemia Sí, adentro del rubro turístico que ha hecho sufrir mucho esta pandemia, por supuesto, pero el turismo nacional es algo que se podría enfocar y hasta el mismo boliviano podría enfocarse en destinos turísticos bolivianos, nacionales, ¿no? Las dos cosas, ¿no? sí, sí, como te iba diciendo, el tema del turismo nacional es muy amplio y viajan bastante, viajan mucho. Entonces, en las vacaciones de fin de año son los que más viajan, o, por ejemplo, un destino en Salar de Uyuni. Es cualquier cantidad de gente que visita el Salar de Uyuni. Y al margen de eso, como pasan por Sucre, pues nosotros los ofrecemos acá en Sucre un día, ¿no? Así cortito como Cajamarca, Chataquila, el Camino del Inca, Cascadas de Socapampa, el Obispo, y han respondido, ¿no? Han respondido. Tarabuco, los camiones de Lamboya se estaba haciendo con gente nacional. Y de hecho, hemos sido con gente nacional que hemos inaugurado ese cañón. Entonces, ellos son los privilegiados. Después recién hemos ido con turistas extranjeros. Entonces, Hablamos del ecoturismo. ¿Cómo estás aplicando el ecoturismo? Tu agencia se llama Green Trekkers. Es obvio que adentro del nombre tiene algo de ecología. ¿Cómo has aplicado el ecoturismo? em, bueno, Green Trekkers va realizando algunas actividades de limpieza por los lugares turísticos que hacemos con campañas, ¿no? Campañas de promoción dentro de un paquete turístico, ¿no? Pues vamos a la Muela del Diablo, por decirte, y hacemos limpieza y hacemos como parte del producto, hacemos rappel o tirolesa y beneficiamos al medio ambiente y motivamos a la gente con actividades rappel. Entonces, eso lo estaba haciendo y bueno, Green Trekker nace con el fin de hacer forestación de árboles nativos, ¿no? Ese fue el proyecto, con esa idea nació. Por el momento, ¿Y qué han hecho en ahí con los árboles? era un proyecto que empezamos antes de la pandemia. Ya teníamos los sectores identificados donde plantar árboles y también el tema de construcción del vivero. Por el momento teníamos que pedir una ayuda a la alcaldía, ellos nos tenían que dar los arbolitos, hablamos también con áreas verdes, pero llegó la pandemia y nos dejó totalmente en cero y ahora estamos volviendo a retomar este proyecto, ¿no? Seguramente para este diciembre o enero vamos a empezar con la plantación de algunos árboles ya. Juntamente con los arbolitos se les da a los turistas y en el tour, el mismo tour,
se hace la plantación, ¿no? Y sería para preguntar a la Facultad de Agronomía si alguien tiene un vivero o que podría apoyar eso. Sí, claro, ¿por qué no, no? A través tal vez de su persona podemos llegar a la Facultad de Agronomía y ver de que ellos nos puedan dar algunos árboles o una cierta cantidad o nos puedan dar cabida en su vivero para que nos podamos hacer plantado y todo eso. Y luego de ahí saquemos los arbolitos y podamos plantar en regiones identificadas, ¿no? Con Chaunaca, Maragua, Quilaquila, ¿no? Entonces, Tumpeca también. Y ver de que estas zonas se puedan forestar. Y qué bonito, y también dentro del proyecto estaba de que cada arbolito vaya con el nombre del turista, ¿no? Entonces, ese arbolito tenía que crecer con su nombre del turista. Ah, qué lindo. Entonces, ese era el fin de Green Trekkers y bueno, pues ojalá Dios quiera que al año estemos ya. Ahora vamos a tocar el tema último de turismo comunitario. ¿Dónde has visto tú emprendimientos así? ¿Dónde has ido y hecho tours con turistas? ¿Y cómo ha funcionado? ¿Qué aspectos positivos, negativos hay adentro? Bueno, turismo comunitario, turismo rural, hemos estado haciendo prácticamente casi como 12 años en el tema de lo que es agua, el Distrito 8, ¿no? El Distrito 8, también Candelaria, Pisili y este último Pucapuca, ¿no? Cerca de Entonces, Tarabuco, cerca ¿no? de Tarabuco. Y todo, bueno, pues, hemos visto muchas cosas, ¿no? Negativas y positivas, ¿no? Que a veces hablar de turismo comunitario pues, implica muchas cosas. Cuando de turismo comunitario dicen y abren los brazos todos, pero al final aparecen unos cuantos cuando ya el proyecto está en pie, ¿no? O cuando ya está funcionando. Hay muchas, por ejemplo, el caso de Maragua, ¿no? Que juntamente con la gobernación y Azul les han dado unas cabañas turísticas, ¿no? Muy bonitas en Potolo y en Maragua y también en Chaunaca. ¿Qué cosas positivas hay y dónde? Bueno, mira, de lo positivo que podemos hablar, podría mencionar Maragua, que viene trabajando hace mucho tiempo, que ya prácticamente es un sitio consolidado en el turismo, Más de conocido 10 años, más, ¿no? más de 10 años, sí, que está sobre sus 18, 19 años. Entonces ya está consolidado, ya tiene ingresos económicos por entradas, un montón de cosas, ¿no? Entonces, ese sería uno. El otro sería Potón, Chaunaca, que también ya son conocidos, pero a este último que es Potón le faltaría un poquito lo que son los lazos de conexión, marketing, hacer un poquito más de promoción, ¿no? Con las agencias de viaje, guías y todo eso. No solo agencias de sur, que también agencias de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz que mueven ¿Tienes grupos un buen grandes. ejemplo por eso? El otro también sería el tema el otro positivo que me decías para terminar sería Puca Puca, ¿no? Puca Puca que prácticamente ha crecido rápidamente, ¿no? Creo que en menos de 4 años se ha consolidado muy bien en el mercado, está reconocido a nivel internacional. Entonces, ahora, ¿qué podemos rescatar de todo esto? ¿Qué ha hecho Puca Puca? Puca Puca, por ejemplo, para llegar en 4 años a donde está ahora, pues es sencillo. Ha hecho marketing, ha hecho invitación a todas las agencias, a los guías, a los medios de comunicación, al canal nacional de Bolivia TV, ATV, Bolivisión, que sale todos los días, lo vemos todos. Entonces, eso, ¿no? Los canales los lazos de conexión, ¿no? Marketing. No ha Entonces, ido directamente a los turistas, pero sí a los intermediarios. claro, yo creo que cualquier proyecto que se encare en cualquier punto del país tiene que trabajar
enlazado con las agencias de viaje, guías, medios de comunicación y las redes sociales. Eso es la base para que un proyecto comunitario pueda salir adelante. Si no, nos agarramos de las agencias, los guías, las autoridades departamentales y en este caso del alcalde, que es el área de turismo, no vamos a poder surgir, ¿no? Con un proyecto. Entonces, yo creo que por ahí tendríamos que empezar cuando se hace un proyecto. Ahí vamos a llegar también en otras lecciones de nuestro curso, más marketing, más promoción, como un proyecto que está en pie, cómo después promocionarlo. Muchísimas gracias, Pablo, y ya nos vemos en otra oportunidad. Y gracias para contarnos tu experiencia de tu vida y del turismo, y sobre todo haces tu turismo rural en casi todos los proyectos que haces. Muchísimas gracias. A ti, Marco, agradecerte siempre por esta invitación y bueno, hablar un poquito de mi recorrido, de mi experiencia. Espero que les sirva a todas las personas que están detrás de pantalla y pues que lo puedan utilizar y que en algún momento podamos trabajar y hacer crecer el turismo en nuestro departamento, en Bolivia, en cualquier punto del país. Y estamos pues prestos para ayudarles y hacer que el turismo crezca en Bolivia. Y cualquiera que quiere puede contactarte por cualquier proyecto turístico, digamos, rural, ¿no? Así es, estamos ahí para trabajar todos unidos por el turismo. Está la agencia ahí en la calle Aniceto Arce 123. Nos pueden visitar por ahí, pues, o en el celular 734 21645. Perfecto, muchísimas gracias. Hasta luego.